Damas y caballeros de la promoción 2020, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien, sobre todo estudiando el último año de su etapa escolar, como dicen, pregrado o básico. Agradecer primero a Dios por la vida, por la salud y también por estar aquí frente a ustedes y poder dirigirme con los temas de alguna forma que conocemos. También a sus padres agradecer porque gracias a sus padres, pues ustedes están en el recanje y también los profesores de alguna forma estamos participando. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña recomendación, aunque yo creo que ya promoción no necesitan ninguna recomendación porque ya saben lo que tienen que hacer. Pero de todas maneras, los temitas que estamos haciendo debe estar todo registrado y bien hecho en su cuadernito. En orden como debe ser y como lo saben hacer ustedes. Y al final del año será revisado y eso será la nota, pues, para su nota en este curso. También en algunos temas voy a dejarles pequeño trabajo y ese trabajo debe estar resuelto y pegado también en su cuaderno después del tema que hemos hecho. Hoy, por ejemplo, tengo un trabajito y pegarán aquí su trabajito una vez resuelto. Y en algunos puntos, como en este caso, miren acá, algunas flechitas acá, significa que faltan completar algunos datos. Esos datos ustedes van a completar en su cuaderno. Para eso voy a hablar claramente, en forma lenta, para que ustedes ya después nuevamente al escuchar pueden ir anotando. ¿Ya? Listo. Entonces, para hoy nuestro tema es los glúcidos, azúcares o carbohidratos. A los glúcidos también se les conoce como azúcares o carbohidratos. Sin duda que el año pasado hemos visto brevemente estos temitas, pero yo estoy seguro que ustedes, tantas cosas que tienen que hacer, que pensar, quizás ya se han olvidado, pero hoy vamos a recordarlo un poco. Y voy a hacer en forma sintética y anotar los más importantes. Porque estos temas son bastante amplios, pero a nosotros no nos corresponde desarrollar en forma amplia. Simplemente mencionar sobre todo la función, la importancia y sus clases en este caso, ¿no? Como verán. Bien, entonces tenemos primero el concepto que son los glúcidos, cómo son, su importancia, clasificación, ahí tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Bien, vamos a ver el concepto. Dice el concepto, son biomoléculas ternarias. Ternarias, ¿por qué? Porque están formadas por tres bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. La mayor parte de los glúcidos o azúcares están formadas por estos tres elementos químicos. Pero algunos pueden tener algunos otros elementos como fósforo, azúcar, ¿ya? Pero la mayor parte de los azúcares están formadas por ternarias. Sus unidades básicas se les llama monosacáridos. O sea que los glúcidos, los que sobre todo que tienen moléculas grandes, están formadas por moléculas pequeñas llamadas monosacáridos, como el almidón. Está formada por la unión de muchos monosacáridos. El enlace que une a estos monosacáridos se llama glucosídico. Quizás aquí tengo algunos ejemplos de los glúcidos o carbohidratos. Aquí tengo mi manzana de caña, que me gusta bastante. Tengo aquí mi galleta Tentación, que seguro también a ustedes les gusta. Ahí están los glúcidos. Tengo acá mi NIC, que también me gusta. Consumimos de vez en cuando. Esto sí les gusta a la mayoría. Mi chocolate sublime. Ahora vamos a hacer un pequeño compromiso. Alumnos que presenten en diciembre perfectamente su cuaderno y su tarea, podemos obsequiar una caja de sublimes. Tenemos aquí también la papa, ahí están glúcidos. Tenemos acá esta mandarina, también están los glúcidos allí. En esta manera, aunque no lo creas, también hay un tipo de glúcidos. En el plátano
están los glúcidos. Aquí tengo mi azúcar, llamada sacarosa, azúcar de mesa, azúcar de stevia. Por lo tanto, como verán que muchos alimentos, o la mayoría de los alimentos que consumimos, pues pertenecen a los glúcidos. Y vamos a ver ahora la importancia de estos alimentos llamados glúcidos o azúcares. La primera importancia dice que es fuente de energía. Allí como ejemplo tenemos la glucosa. Cuando nosotros consumimos, como este fruto de la manzana caña, finalmente dentro del aparato digestivo se convierte en glucosa y eso está en la sangre. Y esta glucosa, que es fuente de energía, que está en la sangre, entra a nuestras células y las mitocondrias. Allí se produce la energía, llamada ATP. Y entonces esta ATP es nuestra energía, que está en cada una de nuestras células, en nuestras mitocondrias. Son como nuestras baterías. Entonces, para producir nosotros nuestro ATP, que es energía, necesitamos glucosa, y glucosa está en los glúcidos. Dice que de una molécula de glucosa, o de 1 gramo de glucosa, se producen 4.2 kilocalorías. Bastante energía. Por eso se dice que la importancia del glúcido es fuente de energía inmediata. O sea, las células utilizan inmediatamente la glucosa para producir ATP. Y la ATP nosotros gastamos en todas nuestras actividades. Estructural. También los glúcidos forman parte de algunas estructuras de moléculas y organismos. Por ejemplo, la ribosa es un tipo de glúcido. La ribosa va a formar parte del ARN, o sea, ácido ribonucleico. ¿Ya? Entonces aquí tiene que completar ARN, ácido ribonucleico. La desoxirribosa va a formar parte del ADN, ácido desoxirribonucleico. Condroitina va a formar parte de nuestros huesos y cartílagos. En mi oreja que está mi cartílago, ahí habrá un glúcido llamado condroitina. Asimismo también estará en mis huesos. Quitina forma el exoesqueleto de los artrópodos y también forma parte de la pared celular de los hongos. Celulosa. La celulosa está en esta madera. La celulosa forma la pared celular de las plantas. Por lo tanto, esta madera prácticamente será casi pura celulosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de los glúcidos? Fuente de energía inmediata, en este caso, ejemplo, glucosa. Estructural. La ribosa está en el ARN. Desoxirribosa está en el ADN. Condroitina está en huesos y cartílagos. Quitina está en el exoesqueleto de los insectos. Está también en la pared celular de los hongos. Celulosa está en la pared celular de las plantas. Vamos a ver la clasificación de los glúcidos. 3 grupos tenemos aquí. Monosacáridos. Su característica de los monosacáridos son dulces, solubles en el agua y tienen color blanco. De los monosacáridos, como ejemplo, tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Vamos a ver la glucosa dónde se encuentra en nuestro cuerpo. La glucosa se encuentra en la sangre, ¿no es cierto? En la sangre de la mayoría de los animales. ¿Ya? Galactosa se encuentra en las glándulas mamarias. Ahí está. Fructosa es el azúcar de fruta. ¿Ya? Entonces glucosa se encuentra en la sangre, galactosa en las glándulas mamarias, fructosa es el azúcar de fruta, o sea, en los frutos.
O sea, en este caso, aquí habrá, lo que está dulce será fructosa, ¿no es cierto? Igual en la mandarina, ahí habrá fructosa. ¿Ya? Listo. Azúcar de fruta, fructosa. Vamos a ver a los disacáridos. Los disacáridos resultan de la unión de dos monosacáridos. Entonces, cuando se unen dos monosacáridos forman disacáridos. Y esta unión se van a establecer a través de enlace llamado glucosídico. Así, por ejemplo, glucosa más glucosa van a formar un disacárido llamado maltosa. Glucosa más fructosa van a formar un disacárido llamado sacarosa o azúcar de mesa. Glucosa más galactosa van a formar un disacárido llamado lactosa. Recordemos, entonces, ¿qué son los disacáridos? Moléculas o glúcidos que resultan de la unión de dos monosacáridos mediante enlace glucosídico. ¿Cuáles son? Maltosa, sacarosa, lactosa. La maltosa resulta de la unión de dos glucosas. Y la sacarosa resulta de la unión de glucosa más fructosa. Y la lactosa resulta de la unión de galactosa más glucosa. Ahora, ¿la maltosa dónde se encuentra? Acá tenga en cuenta para anotar. ¿Dónde se encuentra la maltosa? La maltosa está presente cuando la cebada va germinando. Entonces, ¿dónde se encuentra la maltosa? Durante la germinación de la cebada. Sacarosa, ¿dónde se encuentra? Caña de azúcar. Por ejemplo, la stevia. Estará en las hojitas de la stevia y ya sacaron el azúcar que están aquí. ¿Dónde se encuentra la lactosa? Azúcar de la leche. Polisacáridos. Ahí tenemos por lo menos 4 clases de polisacáridos. Poli significa muchos. ¿Qué significa esto? Que los polisacáridos resultan de la unión de muchos monosacáridos. Poli, muchos, varios. Los polisacáridos resultan de la unión de muchos monosacáridos. Y entonces los monosacáridos, por ejemplo, la glucosa se une 50 de estos, 50 glucosas, y forman recién una molécula de almidón. ¿Ya? Entonces polisacáridos se llaman porque resultan de la unión de muchos monosacáridos. Ejemplo tenemos acá, glucógeno, celulosa, quitina, almidón. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? Glucógeno es nuestra reserva en nosotros y en todos los vertebrados, nuestra reserva, en nuestro hígado y en nuestros músculos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el exceso de glucosa que hay en la sangre se almacena en nuestro hígado en forma de glucógeno. Y cuando te falta glucosa, de tu almacén sacas, de tu hígado y tus músculos, para seguir produciendo glucosa y así tener energía. ¿Ya? Entonces, glucógeno ¿dónde se encuentra? Llamado también almidón animal, hígado y músculos, básicamente en el hígado. Celulosa. La celulosa pues forma gran parte de la madera. La celulosa también debe estar en pequeñas cantidades en la cáscara de esta manzana. Quitina. ¿Dónde se encuentra? Quitina. En la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los insectos. Almidón. Reserva energética en las plantas. Ahí está pues la papa, todos los tubérculos. Bien, ahora vamos a repasar para luego pasar al segundo temita que tengo así brevemente también acerca de las grasas o lípidos. Glúcidos, llamados azúcares o carbohidratos. Biomoléculas ternarias, porque está formada por 3 elementos químicos. Unidades básicas se llaman monosacáridos. Enlace que une a los monosacáridos, glucosídico. Importancia, fuente de energía inmediatamente para las células. Está la glucosa. ¿Qué estructura forman los glúcidos? La ribosa forma
parte de ARN, la desoxirribosa parte de ADN, condroitina forma parte de cartílagos y huesos, quitina, el exoesqueleto de insectos y pared celular de los hongos, celulosa, pared celular de las plantas. Clasificación: monosacáridos. Son de sabor dulce, solubles en el agua, color blanco. Ejemplo: glucosa. ¿Dónde está? Azúcar de la sangre. Galactosa, ¿dónde está? En las glándulas mamarias. Fructosa, azúcar de fruta. Disacáridos resultan de la unión de dos monosacáridos. Ahí está la maltosa. ¿Dónde está? Durante la germinación en la cebada. Sacarosa, ¿dónde está? En la caña de azúcar, llamado también, en sacarosa entonces, azúcar de mesa. ¿Dónde está? En la caña de azúcar. Yo tenía acá stevia, en las hojitas stevia también, ¿no? Lactosa, ¿dónde está? Azúcar de la leche. Polisacáridos, se dice poli porque resulta de la unión de muchos monosacáridos. Ejemplo: glucógeno, llamado almidón animal. ¿Dónde está almacenado? En el hígado y músculos. Celulosa, ¿dónde está? Pared celular de los vegetales. Quitina, ¿dónde está? En el exoesqueleto de los insectos y la pared celular de los hongos. Almidón, reserva energética de las plantas. ¿Dónde está? En todos los tubérculos. Y para terminar, este es pequeño resumen también del segundo temita de la biomolécula orgánica, los lípidos. Los lípidos, llamadas también grasas o ésteres. Ahí podemos ver, ahí está pues las grasas, como la grasa de vaca, de los animales, ahí está el de aceite, de algunos vegetales, se llama entonces lípidos. Lípidos. ¿Ya? Y vamos a ver brevemente concepto, propiedades, importancia y también sus componentes y clasificación. En resumen. ¿Ya? También son biomoléculas ternarias, porque tienen 3 elementos químicos, pero algunos lípidos pueden tener azufre o fósforo, algunos, pero la mayoría están formadas por estos 3 componentes: carbono, hidrógeno, oxígeno, Sus unidades básicas se llaman ácidos grasos. Estos ácidos grasos, que son sus unidades, se unen mediante enlace llamado éster. Muy bien. ¿Cuáles son propiedades de los lípidos o las grasas? Insolubles en el agua. Solubles en sustancias orgánicas como cloroformo, benceno, cetona, éter, etc. ¿Ya? Importancia. En cuanto a su importancia, también es reserva de energía en los mamíferos especialmente, y muchos vertebrados, especialmente también los seres humanos. Esa reserva de lípido se llama triglicérido. Dice, por ejemplo, que 1 gramo de triglicérido produce 9.1 kilocalorías. O sea que los lípidos producen más energía que los glúcidos. ¿Ya? Estructural. Unos lípidos llamados fosfolípidos, colesterol, forman parte de la membrana celular. Por lo tanto, fosfolípido, colesterol, ¿dónde se encuentra? En la membrana celular. Pues se llama estructural. Termoaislantes. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, en muchos animales acuáticos, como los osos polares, como las ballenas, como las focas, a pesar que tienen cuerpo caliente como nosotros, no se enfría su cuerpo. ¿Por qué? Porque estos animales, como los osos polares, como las focas, como las ballenas, como los pingüinos, tienen debajo de su piel bastante grasa. Esa grasa no permite que su calor salga afuera. Ahí se llama termoaislante. Aísla la temperatura corporal que tienen los animales para que no se puedan enfriar. ¿Ya? Electroaislantes. Un ejemplo de esto es un líquido llamado mielina. Electroaislante. ¿Qué significa? Este líquido llamado mielina
protege o cubre externamente el axón de las neuronas. Si este fuera una neurona, el axón sería así, está protegido por una grasa llamada o lípido mielina. Y eso permite que los impulsos nerviosos puedan correr más rápido y fácilmente. Entonces, mielina es un electroaislante porque protege el axón de las neuronas. Vamos a ver componentes de los lípidos. Sintéticamente tiene dos componentes principales: ácidos grasos y alcohol glicerol. ¿Ya? No voy a explicar más detalles porque le vamos a complicar la vida. ¿Ya? Clasificación de los lípidos. Simples. Simples se dice porque están formados estos lípidos solamente por ácidos grasos y alcohol glicerol. ¿Cuáles son esos? Lípidos simples. Triglicéridos. ¿Dónde está el triglicérido? En el tejido adiposo, o sea, las grasas. Las grasas entonces están formadas por triglicéridos. Están las ceras. Ceras. Ahí está la lanolina, grasa de la lana de oveja. Cutina es la grasita que cubre las hojas de muchas plantas. Triolina es el lípido de aceituna que comemos con el pan. Tripalmitina es el lípido de la leche de vaca. Complejos. Complejos se dice porque además de ácidos grasos y alcohol glicerol van a tener otras sustancias. Ahí tenemos los fosfolípidos, glucolípidos. Derivados de los lípidos, esteroides. Ahí tenemos colesterol, calciferol, hormonas sexuales como la testosterona, estrógenos, progesteronas. Muy bien, repasamos brevemente con los lípidos. Ternarias porque formada tres elementos químicos. CHO. Unidades básicas llamadas ácidos grasos. El enlace que une a los ácidos grasos se llama enlace éster. Propiedades: insolubles en el agua. Solubles en compuestos orgánicos como cloroformo, benceno, éter, cetona, etc. Importancia de los lípidos. Reserva de energía. Ejemplo: triglicérido. 1 gramo de triglicérido produce 9.1 kilocalorías. Forma también estructuras. Por ejemplo, fosfolípidos, colesterol, forman parte de la membrana celular. Aquí tiene que escribir eso. Membrana celular. ¿No es cierto? Termoaislantes. No permiten que la energía de muchos animales de sangre caliente no salga afuera. Ahí se llama termoaislante, como los osos polares, pingüinos, focas, ballenas. Electroaislante. Un lípido llamado mielina protege el axón de las neuronas para que puedan viajar los impulsos nerviosos rápido. Componentes: ácidos grasos, alcohol glicerol. Clasificación de los lípidos. Simples. Simples se dice porque solo están formadas por ácidos grasos y alcohol glicerol. ¿Cuáles son? Triglicéridos. ¿Dónde está? El tejido adiposo. Si tú tienes grasa, ahí están los triglicéridos. Ceras. Ahí está una llamada lanolina, que está en la lana de ovejas. Cutina, que es una grasita que protege las hojas de muchas plantas. Triolina es la grasita en la aceituna que comemos con pancito rico, ¿no es cierto? ¿Ya? Tripalmitina es la grasa de la leche de vaca. Complejos. Se dice complejos porque además de ácidos grasos y alcohol glicerol tienen otras sustancias. Hay como ejemplos de lípidos complejos tenemos fosfolípidos, glucolípidos. Derivados de los lípidos. ¿Cuáles son? Llamados en general esteroides. ¿Cuáles son esos? Colesterol, calciferol, hormonas sexuales, tales como testosterona, estrógenos, progesterona. Bien, caballeros y señoritas de la promoción 2020, así hemos concluido con nuestra exposición el día de hoy con respecto de los temitas de glúcidos y lípidos. Y voy a dejarles un pequeño trabajito por el día de hoy y al finalizar su trabajito pegarán aquí para poder revisar el momento oportuno. Les agradezco por su atención y que sigan pasando bonito sus días. Gracias.